Hoy les vamos a contar aquí en el buscador un caso especial para algunos, porque muchas veces hay gente que dice, ¿dónde está Dios? No se le ve, no hay milagros hoy en día, no hay cosas, pero Dios actúa, Dios sigue actuando y Satanás también. Y hay una lucha ahí. Y hay gente que la siente como con más fuerza que otras. Hoy vamos a ver el testimonio de una persona, a Maurice, que tuvo una conversión muy sorprendente en esta parroquia que tengo aquí a mis espaldas, en San Ramón Nonato, en el barrio de Vallecas, en Madrid. Esta es su historia. Y estamos ya aquí en la cripta de San Ramón Nonato, en esta parroquia de Vallecas, ahora mismo bajo tierra, y estamos con Amauris. Amauris, ¿cómo estás? Muy bien, buenos días. Pues mira, leyendo este libro, al cruzar el puente de don José Manuel Horcajo, el párroco de esta parroquia de Vallecas, yo personalmente el libro me encantó. Pero hubo unos testimonios que me llamaron la atención más que otros, como suele ocurrir. Y uno de ellos era el testimonio de un tal Amauris. Y me impactó muchísimo porque digo, ostras. Y además, como lo cuenta don José Manuel Orcajo, que evidentemente me da una seguridad de que lo que cuenta es así, pues le pedí a don José Manuel que queríamos conocer a Mauris y a Mauris amablemente ha accedido. Y como te comentaba, joder, me llamó mucho, insisto, fíjate que don José Manuel aquí en este libro recoge muchos testimonios, pero me llamaron especialmente la atención dos, el tuyo y otro, ¿no? Y entonces nos encantaría, o me encantaría, que nos cuentes un poco, un poquito más de lo que don José Manuel cuenta aquí, que lo iremos desgranando en la entrevista, ¿no? Básicamente, tú eres, Amaury, eres cubano, Cubano. llegaste a España, tuviste una vida que ahora nos contarás lo que sea, hasta que hubo un momento en que viniste a esta parroquia y pasó algo, ¿no? Vamos a empezar, si quieres, en ese momento, ¿cómo estabas tú cuando llegas a esta parroquia y cómo estabas? Bueno, yo la verdad llegué de Cuba y la noche madrileña me encandiló. ¿Eso fue hace cuánto? ¿Hace cuántos años? Yo vine en el 2000, 2000. hace 23 años ya. Y bueno, me puse a trabajar y empecé a salir por las noches. ¿No? Trabajaba de tarde, entonces podía salir todas las noches si quería. Y bueno, conocí el mundo de la noche con todo lo que eso conlleva. Mm. Todo, Sí, pues bueno, todo. lo puedes decir, pero vamos, No, sí, nos lo todo, podemos vamos, todo lo que imaginar. es todo. Todo es todo, vale. Todo, toque, vamos, yo soy ya cantante en todos los after hours, en todas las discotecas. Y bueno, luego tuve un bar yo, puse un bar, y entonces ya toqué fondo completamente. Lo puse en el 2007, luego vino la crisis esa de 2009. Mm. Entre la crisis de 2009 económica y mi crisis personal, ya fue tocar fondo. Tuve que cerrar, ya vine aquí a mi casa, estaba aquí en la avenida Albufera que vivía entonces. Y bueno, económicamente estaba fatal, no tenía paro, no tenía dinero, no tenía nada. Curiosamente, el casero nuestro, de vivíamos de alquiler, desapareció durante 10 años. Desapareció. No se sabe dónde se metió. Yo estuve 10 años sin pagar el alquiler, porque el casero no apareció. Se Bueno, fue para bien. Estados Unidos y ahí se quedó. Ah, Porque es cubano y también vivía mucho, era mayor, se fue para allí. Es un hombre que parece que tenía cosas de negocio ahí en Estados Unidos. se olvidó Y de se esto y... olvidó de... Ahí no, yo estuve 10 años sin pagar alquiler, sin dinero ni nada. De gastarme 300 y 400 euros diarios en fiestas, cuando tenía el bar, a no tener nada, Claro, nada. Y gracias a Dios, el casero desapareció, porque si no hubiésemos tenido que ir a la calle. pues sí. Y entonces, bueno, yo de Cuba traía esa piedad, tenía un poco de formación. De pequeño estaba bautizado, a los 3 meses me bautizaron, mi familia es de los cubanos que se bautizan. Porque luego que vino el tema del comunismo en Cuba, pues se perdió un poco, ya era un poco, no estaba bien visto. Es decir, no estaba perseguido a muerte, pero no estaba bien visto. O sea, las familias todavía bautizaban, pero Algunas sí, otras no. la De mi tuya generación ya no tanto, ya hay mucha ya. gente sin bautizar. Y tu familia sí era Sí, practicante en mi ese sentido. Bueno, tenía familia una tradición. bautizaban a los niños. Vale. No sabía ni siquiera qué lo significaba el bautismo, pero aunque sea por aquello Sí, de proteger al niño, pues en mi familia estamos todos bautizados. vale. Lo que pasa es que tenía yo esa pillada de Cuba, esa religiosidad que está mezclada con la santería, con Sí, todas esas cosas que vienen de África, que el hubo vudú una y... fusión ahí en sí, Cuba entre lo que vino de África y la región católica, que es claro. un
sincretismo que, bueno, era lo que había. Sí, es lo que había, lo que tuviste y ya está, Era lo que claro. había. Yo de pequeño mi padre se empezó a meter en las cosas de la santería, yo también era santero, me estuve haciendo todas esas cosas, porque era lo que yo creía, ¿no? Claro. Entonces, bueno, estaba en eso y siempre creíamos en Dios. Lo que pasa es que era un Dios como muy lejano. La casa de Dios era ir a la iglesia. Claro. Pero era algo lejano, no era algo que se relacionase con nosotros directamente. Era un Dios que estaba como lejos. No. Y siempre en Cuba se dice, cuando las cosas estaban mal, dale misa a los muertos para que te ayuden, en la piedad popular de allí, ¿no? Ajá. Y esa fue la idea cuando yo vine a esta parroquia que vivía aquí muy cerca. O sea, tú estabas, dices, ¿no? Desesperado, habías tocado fondo y por eso decidiste venir a esta iglesia, porque es la que te pero el pillaba fondo que yo cerca. había tocado para mí era solamente un tema económico. Ya, Yo no reconocía el fondo, verdaderamente el fondo, cuál había sido que había tocado. vale. Porque no tenía ni idea, no tenía formación ninguna de tipo religioso. Yo no sabía lo que había en el sagrario, yo no sabía yo pensaba que cada virgen era una virgen distinta. Claro. Yo con 40 años no sabía que había en el sagrario. No había hablado con un cura en mi vida. Claro. Había visto uno de lejos así en mi pueblo, que venía a celebrar la misa, que era como un hombre como muy blanquito, muy sí, ¿verdad? Y entonces, claro, cada una virgen era distinta. No, la Virgen del Carmen era distinta a la Virgen de la Claro, Merced, no era la eran misma virgen. distintas personas, vale. Distintas personas. Y entonces vienes aquí a la parroquia porque estás mal. Sí, a darle misa a los muertos, como dicen allá en mi tierra. Dale misa a los muertos para que te ayuden. Y bueno, empezó así, empecé a venir todas las misas de 8 de la tarde, empezaba a venir, a venir, a venir. Yo me estaba inquieto. A mí siempre en Cuba, una época que iba a la iglesia, y siempre me gustó ir a la iglesia. No era que fuese todos los domingos, pero me gustaba. Había algo que a mí no sé lo que es, pero... Y yo sentí que aquello no lo tenía. Aquel gustillo que tenía yo en Cuba cuando iba, lo había como perdido. No estaba de acuerdo con lo que el cura hacía en la homilía, no sabía lo que pasaba. Pero yo seguía ahí. Entonces fue cuando vino la JMJ. La de Madrid, Sí. 2011. Había pasado la JMJ y cuando yo vine a la parroquia ya había pasado la JMJ hacía muy poco tiempo. Y con mi hermana fui ahí al Paseo Colón, porque había tanta algarabía, el bar lo tenía en Barrio Salamanca yo, y entonces vamos a ver lo que está pasando por ahí. Mi hermana y yo fuimos, y el Papa nos pasó justo a medio metro. Porque nos paramos en un sitio donde no había nadie, y justo el Papa venía por la calle Goya a girar ahí en la Plaza Colón, y ahí estábamos para nosotros. Y entonces yo soñé con el Papa a los pocos días. Soñé que el Papa estaba sentado conmigo en mi casa de Cuba. Y yo interpreté aquello como que tenía que venir a la iglesia, en medio de la situación aquella que tenía. Y fue como un empujón, ¿no? Y empecé a venir y a venir y a venir. Algo se resistía, pero algo me traía. Era más fuerte de lo que me traía, evidentemente. Y entonces ahí es donde se empieza la cosa a ponerse buenas o malas, depende de cómo se mire. Vamos a ver. Yo empecé a sufrir unos ataques por la noche. Algo me atacaba y yo no sabía lo que era. O sea, estando tú en mi la casa, cama. En mi casa, casi siempre en la cama. Siempre en la cama. En este caso no recuerdo que haya sido en otro sitio que no fue en la cama. Empecé a sufrir unos ataques, alguien que me atacaba, y yo me sacaba la vida. Yo era algo que me hacía una presión en el pecho, que yo no podía hablar, no podía gritar, no podía abrir los ojos, no podía hacer nada. ¿Pero esos ataques? O sea, ¿cómo no eran ataques de enfermedad, era como algo que se me echaba encima, pero yo no lo veía. Entonces mi madre, yo sentía como un gemido lejos, porque intentaba gritar y no podía, me sacaba la fuerza. Y a mi madre le agotó mucho insistir, a veces ya me oía algo, un hilo de voz que me salía y me socorría, que eso se paraba. Y yo seguía viniendo a la iglesia, y aquello seguía atacándome cada vez más. Aquello porque yo no sabía lo que era. No, y es que, a ver, no me extraña porque conozco más casos. No es lo más habitual, pero yo personalmente conozco casos. Hasta ese momento era aquello. Curiosamente, a mi madre, a poco tiempo, le empezó a pasar también. ¿A tu madre también? A mi madre también. Y aquello no se sabía lo que era. No voy a entrar en detalles porque la cosa era muy gorda. Bueno, pero algunos sí. No, si quieres, vamos. Sentíamos cosas, incluso cosas como si nos estuviesen metiendo como si nos metiesen mano.
Es decir, ya, eso vino después. Es que hay un proceso muy largo, ¿no? Porque en la medida que, yo ahora entiendo que en la medida que uno me iba fortaleciendo en el Señor, aquello Aquello se, se hacía como más visible, se yo veía soliviantaba. más, ya no me sacaba tanto el aliento, ya no me dejaba sin fuerza, yo tenía un poquito más de fuerza cada vez más para poder por lo menos ver lo que estaba pasando, ver Muy bien. algo. Y bueno, aquello yo no tenía ni idea. En Cuba siempre dice, son los muertos que te molestan, pon un vaso de agua, eres un Padre Nuestro. Cosas de allá. Sí, sí, supersticiones mezcladas con Claro, fe, mezclada y con... todo Sí. eso. Pero yo seguí aquí y un día, domingo, supongo que ha sido un domingo porque se rezó el Gloria. Glorioso en el cielo, en la tierra pasada son, o una fiesta de la Sí. iglesia, que se reza el Gloria. Mi madre estaba cuidando a un abuelillo por ahí, por Vallecas, por más para allá, y salía tarde, hacia las 11 de la noche, por ahí, y yo solía ir a recogerla para no irse sola por ahí. Supongo que había pasado la misa de 8 y yo me fui por ahí, y en el Glorias hay una parte que dice, Señor Dios Rey Celestial. Y yo, cuando iba por ahí por el bulevar, me vino como una cosa y dije, Señor Dios Rey Celestial. Pero ahí quedó. No, fue como una invocación, pero una invocación que ajena, no sabía ni lo que estaba diciendo, ¿no? Y fui a recoger a mi madre y amigos para casa. Yo tenía la tele allí, solía dormirme con la tele puesta y ya, me empezó que me preparo para dormir. Apago la tele, empiezo a acomodarme en la cama, me da vueltas, empiezo lo típico que empieza uno a ver cómo se va a acomodar para dormirse, ¿no? Y en ese momento pasó una cosa que yo todavía no me lo explico. Todo desapareció. El edificio, mi casa, todo. Entonces el cielo se abrió. El cielo, es decir, es como si todo esto de pronto desapareciese. Como si hubiese una cortinilla o algo, no sé cómo explicarlo. Se abre. Y salieron unas luces muy fuertes, blancas y rojas. Y yo me senté en la cama y dije, eso es Dios. Eso es Dios. Sigue ya estando lejos Dios para mí. Eso es Dios. Pero yo decía, ¿cómo es posible que si vivíamos un bajo? ¿Dónde se quedó el edificio? ¿Dónde se quedaron las cosas? Pero aquella teofanía, ahora le puedo llamar por su nombre, aquella manifestación, me dio como fuerza para seguir viniendo. Yo seguía viniendo. Aquello me seguía atacando, lo otro me seguía atacando cada vez más. O sea, pero, perdona, cuando pasó eso, luego No pasó nada, yo no vi a desapareció nadie. y... Yo no vi a nadie, ni a la Virgen, ni al Señor, ni a los ángeles. Yo solamente vi que el cielo se abrió y salieron unas luces muy fuertes, blancas y rojas. Más blancas que rojas, por cierto. Lo recuerdo perfectamente. Y por supuesto, que te lo habrán, como tú has dado tu testimonio en alguna ocasión, te habrán dicho, y no sería que estabas dormido, no sería que te lo imaginaste, No, etcétera, estaba etcétera. totalmente despierto. Yo estaba dando vueltas para lo típico que apagas la tele y te empiezas ahí a ver cómo pongo la cabeza si por un lado para otro y lo que sea. Y es que curiosamente, yo unos días antes había puesto un cuadro del Cristo de la Divina Misericordia. Y por cierto, lo veo aquí ahora y es como si el Señor me estuviese diciendo, pues, acuérdate que estaba yo allí. Efectivamente, lo Yo no sabía que eso... aquí detrás de, Claro, de las cámaras, y luego te lo cuento de dónde enseñaremos. salió ese Cristo de la Divina Misericordia, pues es curioso. Qué gracia. Nosotros económicamente estábamos muy mal en ese momento. ¿El qué, perdón? Estábamos muy mal económicamente. Íbamos a coger comida, a cesta de la comida de Cáritas, en una monja, la monja de Casito de Cielo. Sí. Tienen otra casa, estaba por ahí, por la calle Fortuny, que no sé si son las mismas monjas o son otras. Por la calle Fortuny hay una casa que también dan... Sí. Y era por la mañana, había que ir muy temprano, hizo mucho frío. Yo me metí como en la iglesia de aquí, tiene como una especie de... una entradita así pequeña. Y había un cuadro de Cristo pegado así con celo en la pared, que estaba en la calle, no estaba dentro de la iglesia, la puerta estaba cerrada. Y yo lo cogí y me lo traje a mi casa. No sé si era robar o no robar. Yo en ese momento no tenía conciencia que lo estaba robando, porque tampoco era una cosa que estaba pegada con celo ahí como en la entrada de la iglesia. Y eso lo traje y tal y como estaba ahí en aquel sitio, lo puse en la pared que estaba en una pared ahí al lado de mi cama. Y lo de la noche esa ocurrió después de esto. Después de esto, ya el Cristo estaba ahí. Ya. Ya estaba ya el Cristo. Y entonces, después de eso, tú seguías viniendo a la iglesia y ¿qué fue lo siguiente que pasó? Lo siguiente que pasó es una historia muy larga, porque yo estuve 3 años sentado en la iglesia sin hablar con nadie. Porque yo no tuve una experiencia de Dios que un amigo me trajo o que no sé quién me dijo. No, todo ha sido solo.
¿Y no hablaste con el sacerdote ni con nadie? Llegó un momento en que los ataques de aquella cosa eran tan fuertes. O sea, siguieron, después de lo de estas luces, siguieron los ataques. Los ataques son posteriores. Ah, vale. Los ataques son posteriores. Claro, eso hace ya 11 o 12 años y claro, estoy un poco Bueno, sí. mezclando todo, pero los ataques son los ataques se manifestaron más violentos, porque ya alguna cosa había pasado ya antes de eso, cuando el cielo se abrió, para decirlo claramente. Y yo seguía aquí, y seguía ahí, fue un infierno. Mi madre, yo dice, mi madre, vamos abajo un puente, que se vivir, porque en esta casa no podemos vivir. Yo la asociaba con la casa. Claro. Yo la asociaba aquello con la casa. Dice mi madre, tengo 60 años y yo nunca he oído hablar de eso. ¿Qué es eso que nos está pasando? Y bueno, vino la Semana Santa y el día de la resurrección dieron agua bendita aquí en la parroquia, la garrafa que ponen ahí. Sí. Y yo cogí un botecito de eso que venden con un spray, eché el agua bendita, lo llevé. Y cuando aquella cosa apareció, yo no sé dónde saqué fuerzas, porque yo no podía ni moverme cuando aquello me atacaba. Y eché un chorro salió un chorro del agua bendita, aquella cosa saltaba como si estuviese echándole ácido. Y entonces fue cuando yo dije, esto es una cosa mala en mi formación que tenía en ese momento. Porque si le tiene miedo a cosas de Dios, es porque no es de Dios. Claro. Entonces, claro, ya empecé a aterrorizarme. Entonces ya venía a misa, me quedaba ahí, sentado, todas las misas, sin hablar con nadie. 3 años. Llegó Pentecostés. Aquí en la parroquia hicieron la imposición de manos que abre el padre José Manuel en el libro. El viernes antes del domingo de Pentecostés, que había una oración de jóvenes, le pusieron las manos, y yo pensé que eso lo hacían. El padre dijo que eso era por Pentecostés, lo explicó. Y dijo que eso había que tirarse al suelo, y dice, esto es lo que hacen los curas cuando se ordenan. Nos tiramos así al suelo, y luego nos ponemos de pie, y el obispo nos pone las manos, eso es lo que vamos a hacer con vosotros hoy. Y yo, pues en mi inocencia o mi ignorancia, dije, llegar a mi casa y le dije a mi madre, hoy me han hecho cura. Hoy me han hecho cura porque el padre fue lo que dijo. Claro. Eso fue lo que él dijo. Entonces yo quería más. Y me fui a la Catedral de la Almudena a la misa de 8. Pero vamos un segundo, o sea, cuando te imponen las manos, ¿quién te las pone, don José Manuel o es otro? El otro padre que había que se llama José Manuel también, que se llama José Manuel Lozano. Ah, muy bien. Entonces te ponen las manos y ¿qué pasa en ese momento? ¿Por qué ese momento es especial para ti y lo cuenta don José Manuel en el libro? Yo lo viví con inocencia. Para mí fue lo más grande. De hecho, yo a mi casa y a mi madre, me han hecho cura. Y además yo estaba convencido de que era cura. Es una niñatada, Sí, pero bueno, porque pero eso fue lo que él dijo. Esto es lo que hacen a los curas. Y yo dije, bueno, pues yo ahora soy cura, ya soy cura. Aunque no lo ejerza, pero soy como cura en el sentido espiritual, realmente hablando. Te saltaste todo el seminario, toda la formación, todo de golpe. Tú entraste directo. Yo entré directo. Bien. Entonces, me fui el domingo a la catedral, pero yo quería más imposición de manos, porque sentí que aquello era... Algo sentí, que quería más. Pero bueno, aquella misa pasó, Pentecostés, y Rocco no le puso la mano a nadie. Entonces yo ya me fui muy decepcionado allí, como cuenta el padre José Manuel, y cuando venía por la calle Mayor, veo que hay otra iglesia, que es la Catedral Castrense. Entro allí y justo sale el sacerdote y me dice que si podía bajar a la cripta a subir a la mesa a las niñas que iban a vender las magdalenas en la puerta. Y yo dije, esta es mi oportunidad, esta mismo lo voy a coger yo para que me ponga las manos. Subo a la mesa de la cripta, pongo allí y le cuento que dijo que quería que me pusiese las manos. Y yo me quedó así un poco raro, como diciendo, no sé, pero yo tanta insistencia, me puse de rodillas, me impuso las manos y yo tan contento me vine para casa. ¿Y pasó algo en esa imposición de manos o...? Pasó, yo me sentía bien, es decir, algo entraba en mí, porque además yo lo recibía con tanta, para mí era lo más, porque nosotros los cubanos por general, no digo todos, las cosas de Dios, aunque estamos que están lejos, las cogemos con mucha, las cogemos, las queremos. Claro. Las queremos, aunque no las conozcamos bien, decía un misionero que había en Cuba, que vino aquí a España luego y habló conmigo, me dijo, ahí en Cuba tú vas con la Virgen y nadie te cierra la puerta.
Aquí en España vas como la Virgen en las puertas y a lo mejor alguno me pega un palo por la cabeza. Así somos, eso es verdad, eso es verdad. Porque es que, o sea, digo, don José Manuel cuenta que como que en esa imposición de manos tú sentiste algo Sí, yo muy... sentía como calor, yo sentía como... Sentía algo, no tengo palabras para describirlo, pero sentía que algo estaba ocurriendo. Ujú. Me vengo a casa ese domingo, pum, pum, y esa noche, cuando aparece el bicho, porque llamarlo de alguna manera, yo sentí que cuando el bicho apareció, hizo como si lo hubiesen matado. Así. Esa fue mi experiencia. Dije, al bicho lo han matado. Lo que me ha puesto el cura en la cabeza ha matado al bicho ese. Ahora yo entiendo las cosas de otra manera, pero No, yo te lo claro, estoy pero en ese contando tal y como momento, yo lo claro, interpretaba en ese momento, ¿no? Entonces, claro, a las 7 de la mañana, a las 8 estaba yo ahí en la Catedral de Castrense otra vez. A decirle al cura que lo que él me había hecho había matado al bicho que me atacaba. Entonces, claro, el otro, no, yo no sé lo que pensaría el pobre, pero dije, este está fatal de la cabeza. Y bueno, sí, ahí empezó mi camino de gracia y mi camino de sufrimiento. y de sufrimiento también, fueron Mucho. juntos. No he sufrido nunca en mi vida tanto como con estos años. Y eso que tú venías, como nos has comentado, del mundo de la noche y demás, que venías mal, ¿no? En ese sentido, venías muy afectado. Nos has dicho antes que tocaste todos los palos, Todo. que llegaste a un momento pues, de crisis personal, y cuando ocurre ya todo esto, empieza tu camino, pero bueno, a la vez de fe, ¿no? Sí, pero ha sido siempre marcado por un sufrimiento. Es decir, el sufrimiento empezó aquello que el cura me puso en la cabeza, pues digo, porque yo estaba hablando tal y como yo interpretaba las cosas, ¿no? Claro. Empezó a manifestarse en mí también. Entonces yo empecé a sentir una cosa en la cabeza y dije, ¿qué será esto que tengo en la cabeza? Y todavía lo tengo. Pero algo bueno. Y no. Es bueno y es malo a la vez. Lo único que me causa un sufrimiento me causa el gozo. Son cosas sobrenaturales y yo no tengo una explicación humana para entenderla porque llevo 11 años así y no sé lo que pasa. He ido a todas las exorcistas de Madrid. Yo no tengo posesión. No tengo la posesión, no hay, me hacen oraciones, no hay manifestaciones de tipo, pero sufro vejaciones. Porque tú ahora, perdona, sí que llevas una vida de fe, creo que estás en la renovación carismática, o sea, quiero decir, después de eso, tu vida espiritual cambió, ¿no? Sí, claro, yo empecé a buscar, fue una carrera, pero de campeones. De campeones. Por un lado, el espíritu me impulsaba a las cosas de Dios, porque además yo cogía la Biblia, por ejemplo, y yo no entendía nada y ahora lo entiendo todo. Y lo entiendo todo en el sentido de que lo cojo con hambre, ¿no? Tengo hambre de Dios. Y tenías, perdona, a quien te acompañara, o sea, no sé si en esta parroquia o en la renovación carismática o empezaste a participar o... Iba a la renovación carismática los miércoles, ese escenario de en el espíritu, también poner las manos y hacer la fusión del Espíritu Santo, que es muy importante, es un momento muy importante en la renovación, en la vida espiritual, pero yo, era como si ya eso hubiese ocurrido, mira, aquí en posición de manos. Yo en la renovación carismática no he sentido nunca nada, un cambio, digamos, la fusión del Espíritu en la renovación, yo creo que ahora recibí ya aquel día de Pentecostés, Claro. tanto aquí en la parroquia como en la Catedral Castrense. Uh-huh. Y entonces siempre ha sido un camino de un sufrimiento, algo que está en contra y algo que tira de mí, que es lo que ha tirado con fuerza, pero siempre con un sufrimiento. Siempre he ido a Lourdes, voy todos los años, estoy 15 días, una semana o 10 días. La gente dice, vete a Lourdes, que la Virgen libera a todo el mundo. Yo me voy de allí el último día, a esa última hora, los amigos míos esperándome, yo, que me voy y no me has liberado de esto, quítame esto, quítame esto. Mi oración constante ha sido, durante 11 años, es a Dios, quítame esto, quítame esto, quítame esto, quítame esto, porque me incapacita, humanamente me incapacita. Me incapacita porque es un sufrimiento, es un dolor, te explico exactamente, son unos pinchazos alrededor de toda la cabeza. ¿Y qué te han dicho los sacerdotes con los que has estado? Pues mira, ya el último que me atiende, que es un exorcista de aquí de Madrid, ya puede ver que no es una posesión, de que hay que ver que es un proceso espiritual que solo Dios entiende, pues me dice, tienes que aceptarlo, tienes que aceptarlo, tienes que aceptarlo. Y mejor incluso después que lo aceptes, pues a lo mejor incluso se te quita. Uh-huh. Yo ya no lo rezo tanto para que se me quite,
Porque la angustia se multiplica cuando entra en el bucle ese, quítame esto, quítame esto, quítame esto, quítame Claro. esto, quítame esto. Porque al no quitárseme, pues entonces se multiplica el sufrimiento, porque además te toca mucho la esperanza, y hasta cuándo va a ser esto, y Eso te iba a etcétera. decir, sobre todo es una tentación a la esperanza, ¿no? Sí, te toca mucho la esperanza y te quedas ahí como, no sé, no sabes lo que es. Yo una vez tuve una revelación, y no sé si tendrá que ver con esto. Fue un sueño. Y en ese sueño, me acuerdo, yo estaba de rodillas, estaba mi madre y mi hermana, a cada lado mío. Y en ese sueño yo estaba frente a un espejo. Y entonces yo miraba al espejo y no me veía a mí. Veía a Cristo, crucificado vivo y en angustia. Y entonces yo, no, eso no, en el sueño lo que vi, es decir, yo no estaba ahí, era como... Y entonces luego dije, a lo mejor es que el Señor me está diciendo, mírate en mi espejo, ¿no? En ese sentido de... Ujú, Porque yo me miraba en el espejo y no era yo quien me veía, yo lo veía a Él. ujú. Y yo interpreté como este sufrimiento que estoy pasando, porque el Señor estaba en angustia, estaba vivo y se veía muy angustiado. Y luego la cruz empezó a poner roja, 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 como si fuese fuego, como si fuesen brasas de fuego. Y es el amor de Dios que se manifiesta ahí en la cruz, ¿no? Esa brasa de fuego, lo interpreté yo. Ujú. Lo que pasa es que la cruz yo sigo sin quererla. ¿Cómo que sin creerla? Sin quererla. Ah, sin quererla. Sigo Bueno, sin, pero es que sigo es sin querer, humano, es sigo que... sin quererla. Es algo que me supera. Bueno, pero Me quiero decir, supera, me supera. Me cada supera uno... porque no soy nadie. Es decir, yo ante esto me he tenido que hacer muy pequeño. Mm. Muy pequeño porque es que no puedo defenderme. No puedo defenderme. Bueno, pero ese es el camino bueno, ¿no? Hacerse pequeño, Sí, es el camino bueno, exactamente. aunque cuesta. No puedo defenderme porque además yo noto que me implica mi vida en general. No es algo que me pasa hoy y dentro de 15 días va a pasar, es que constantemente lo tengo, lo mismo aquí ahora lo tengo. Entonces es algo que no tiene una explicación humana. Yo me Ujú, pongo delante del Santísimo y siento que el Señor está ahí, es un amor me atrae, me consume. Cuando pruebas algo de Dios, ya no quiero otra cosa. Ya todo lo demás empieza a oler mal, por decirlo de alguna manera. ujú. Todo lo demás huele mal, ya no quiero otra cosa. Y es lo que he pasado. Luego yo me fui a trabajar con el cardenal Estepa. El cardenal Estepa tenía un sacerdote que le acompañaba y ya estaba ya un poquito más mayor y habían destinado al padre Juan a otro sitio. Entonces hablaron conmigo para cuidarle, para Ujú. acompañarle. No No, necesitaba mucho que le cuidase porque estaba bien, pero para acompañarle. Y yo dije, una casa con sagrario. El sagrario de la habitación, yo estaba en una habitación, la habitación del lado estaba el sagrario, estaba la capilla del cardenal. Yo dije, aquí el otro, el enemigo, no tiene nada que hacer. Había un exorcista aquí de Benín, que estaba haciendo un doctorado aquí en San Damaso, y se enteró que yo me iba a ir con el cardenal, porque es amigo tenemos una amiga en común. Me dijo el padre Francisco, prepárate, porque ahora cuando las cosas se van a poner feas. Y viví un infierno en casa del cardenal. No con él, ¿eh? Con él, maravilloso. Una relación filial que conseguimos tener hasta que falleció, pero los ataques que yo sufrí allí, ¿Pero eran también en forma de ataques nocturnos como los de antes o...? no, ya luego de las ataques nocturnos han dejado de ser nocturnos para convertirse en ataques a cualquier hora. A cualquier hora. Y tú lo comentabas, por ejemplo, con el cardenal Estepa. No, nunca le dije nada. El canal Estepa tuve no quería, ya tenía 90 años, murió con 94, iba a cumplir 94. Cuando fui con él tenía 97, 98 años ya, pero 87, 88. Y yo no quería atormentarle con esas cosas. Claro, yo celebraba la misa, le preparaba la misa, pues yo Mm, celebré todas las misas que hay en mi sala, celebraba, porque la misa las preparaba yo. Decía, hoy vamos a celebrar la misa de Los Ángeles, hoy vamos a celebrar la misa de San Pedro, la misa votiva que aparece en mi sala. sí. Hoy vamos al corazón de Jesús, los viernes al corazón de Jesús. O sea, perdón, tú pasaste de la ignorancia completa, ¿no? Como has dicho al A celebrar principio, misa. a, Como, a yo creo, saber... se cumplió aquella profecía de hoy lo voy a hacer cura, que de aquí de San Ramón casi que se cumple, porque el cardenal llegó un momento en que no podía celebrar la misa.
pero él quería seguir celebrando la misa. Entonces, claro, yo tenía que prepararlo Prepararlo todo y todo. con el dedo irle aquí, Ah, y con sí, el dedo irle guiándole, ¿no? Porque a veces para que no se perdiese. claro. Poner el prefacio, poner la palabra eucarística, no sé qué, menos consagrar, yo podía hacer Claro. de todo. Pero y entiendo que durante todo este tiempo tú has estado muy acompañado de sacerdotes Sí, mucho. y a algunos de ellos o a muchos les has contado esta experiencia. Además, creo que tú has dado testimonio, ¿no?, en distintos sitios, sobre todo en la renovación carismática. Y, o sea, que quiero decir que has estado bien acompañado, no has ido por libre. Y en general, qué te han dicho todos los sacerdotes con los que has hablado? Porque, digo, perdón una cosa, alguno, y te lo digo con toda confianza, aquí delante de las cámaras, que alguno puede decir, pues esto es mentira y se lo imagina todo, o es un tema psicológico, o no sé qué. Y evidentemente los sacerdotes, que son muy prudentes en estas cosas, pues evidentemente te habrán preguntado, te habrán visto. O sea, a mí lo que me da confianza es que tú has hablado con muchos sacerdotes, y esto lo has comentado, y ellos, ¿qué es lo que te dicen? A ver, es un tema que no, que incluso en el mundo, entre en la iglesia, incluso con los sacerdotes, incluso con algún obispo, no se puede hablar. Una de las cosas que te dice un exorcista cuando te conoce o cuando hablan entre ellos y tal, es la falta de formación que hay en los sacerdotes sobre estos temas, sobre las cosas sobrenaturales. Eso lo decía el padre Gabriel Amorz también, el exorcista de Roma. Entonces, claro, una de las cosas que sufres es la soledad, el problema que tienes. Porque aunque lo cuentes, el otro no se entera, no te puede acompañar. O no se lo cree Solamente, incluso. ¿eh? O no se lo cree O no incluso. se lo cree. Pero solamente te sientes acompañado cuando vas a un exorcista, cuando vas a alguien de la renovación que está con puesto en un misionero. Los misioneros están muy enterados de estas cosas. Los sacerdotes misioneros que han Sí, estado en sí. África, que han estado en Sudamérica, que están en muchos países, tú le hablas de eso y les suena que lo han oído 1000 veces. Cosas parecidas. Claro. En España es verdad que a lo mejor somos más fríos, más racionalistas, o nos cuesta más creer en estas cosas, ¿no? Sí, yo creo que sí, hemos dejado de creer en eso y es que es evangélico, vamos, que no es una No, cosa rara. pero a ver, que evidentemente hace falta, por un lado, un sano discernimiento, porque no todo el mundo que dice que le pasa algo así realmente le pasa, y hay que distinguir. Esto lo decía el propio padre Gabriel Amorz en sus libros, El exorcista de Roma, ¿no? O sea, que cuando hay un caso de estos, lo primero que hacen los exorcistas generalmente es mandarlo a un sanitario, a un médico, a un psiquiatra de Claro, confianza, bueno, pues porque evidentemente también hay gente que se imagina cosas. Pero eso no quita, claro, que haya casos reales de posesión, de infestación, de vejación, etcétera, ¿no? claro, yo no veo las veces que he deseado que fuese mentira, porque ha sido de tal cansancio, de tal sufrimiento, de tal desesperanza muchas veces, que si fuese mentira, fuese un psiquiatra, me mandaría 4 pastillas y me quitaría esto, y ya está. Lo que pasa es que, claro, a mí lo que me pasó también es que como no tenía ninguna formación, no tenía ninguna predisposición a que fuese una invención mía. Claro, claro. Porque nunca había oído hablar de eso, que me decía mi madre, tengo 60 años y nunca he oído hablar de esto, ¿qué es eso que está pasando aquí? Claro, no teníamos Sí, sí, que sí. alguien nos hubiese contado algo y hubiésemos empezado con la paranoia de que a mí también me está pasando y no sé qué, es decir, nada, yo nunca había oído hablar de nada de eso, no sabía ni que eso existía. Claro, Entonces, claro, no podía ser una invención porque no me lo podía ni siquiera yo imaginar. claro. Y entonces, ¿qué es lo que te dicen los sacerdotes o qué es lo que te dicen en los entornos de la renovación carismática? Siempre hay una palabra que siempre dicen y es verdad. No es el por qué, porque uno se come a porqués. Llevo años comiéndome a porqués. ¿Por qué? ¿Y por qué me pasa esto? ¿Y por qué? ¿Y por qué? ¿Y para mí? ¿Por qué a mí? ¿Por qué? No sé qué. Dicen, no es el por qué, es para qué. Es el para qué. ¿Cómo estabas antes? ¿Cómo estabas ahora? Creías en todo lo que se movía. Pues es verdad. Yo era muy creyente, pero en todo. Mm, En la santería, en el palo que hay que darle 4 vueltas para que te traiga la suerte, en la piedra, en las cartas, en las manos, en no sé qué, en todo. ¿Qué ha pasado con todo esto? Que el acercarme al Señor me ha ido formando, me ha ido iluminando. Entonces, claro, todas las cosas que tenía de santería, pues las tiré, he ido renunciando a todo eso, no de un día para otro, porque es un proceso que va, que va despacio, pero va. Si a mí me dicen, resume en 4 palabras la historia tuya de lo que ha hecho Dios contigo, dice, mira, bendito sea Dios en la hora que se manifestó a mí
Y me he quedado con una cosa, que no hay más Dios que uno y Jesucristo, su Hijo. Es decir, ese es cuando en los peores momentos de desconsuelo que he tenido, porque ha habido momentos que he estado tan mal, que he escrito a mis amigos por WhatsApp despidiéndome de ellos. Porque pensaba que me moría, de lo mal que me sentía, de la zurra que me estaba dando el otro. Pero siempre acudo en el momento de ya además, decir, yo creo que yo no voy a poder con esto, que hoy me muero seguro. Siempre digo, me voy a morir sabiendo que no hay más Dios que uno y su enviado Jesucristo. Porque fue lo que me faltó a mí después de mi bautismo. Pues Y ahí ya tienes el ahí para está qué, todo, ¿no? ahí es el para qué. Ahí ya tienes el para Ahí qué, ya ¿no? tienes Lo que el acabas de hacer esa confesión de fe. el para qué. Ya no hay más nada. A ver, lo bueno en tu caso es que no es un tema simplemente racional de que te has aprendido el catecismo y lo repites, sino que No, lo he vivido. tú lo has vivido. Lo he vivido. Yo me quedo con eso, porque es el recurso al que acudo cuando siento que me muero. Es una sensación de muerte, de que te están triturando. Ujú. ¿Qué pasa con eso? Que a la vez te haces consciente porque no creo que eso sea una cosa que me pasa a mí solo. ¿Sabes de más gente? Sí, ¿qué le pasa? No, le pasa de modo distinto yo creo que a casi todos. A unos de una manera sobrenatural, a de una manera ordinaria. Pero claro, no hay momentos, por ejemplo, que el otro me ataque más con más furia que cuando yo rezo la coronilla de la misericordia por alguien. ¿Así? Para alguien que está muy alejado, para alguien que está metido en un problema, para alguien que está como un perro rabioso. ¿Así? Como un perro rabioso. La comunidad de misericordia tiene mucho poder. Tiene mucho poder porque yo lo he experimentado. Es decir, de rezar la comunidad de misericordia a una persona que he visto con un problema o muy alejado o que está metiéndose en algo gordo y el otro manifestárseme como un perro rabioso. Como un perro rabioso. Yo muchas veces digo, la oración ha sido buena. La oración ha sido. Viendo los resultados. La oración, viendo los furiosos apóstolos, la oración ha tenido sus frutos. Eso es muy grande. Yo no le deseo esto a nadie, ¿eh? Le deseo, eso sí, que se encuentre con el Señor. Para mí ha sido el acontecimiento de mi vida. El acontecimiento de mi vida. Podría resumirlo en eso. Y entonces es lo que tira de mí. El acontecimiento de mi vida es ese, es lo más grande, es con los desconsuelos, con que hay, con el desierto, con todas estas cosas que hay que pasar, pero ese es el acontecimiento de mi vida. Pues a Maurice, nos quedamos con eso. Yo me quedaría aquí mucho más tiempo hablando contigo, pero en fin, se nos acaba el tiempo. Y pues yo es que me quedo casi sin palabras. Bueno, yo te diría que esperanza, ¿no? O sea, al final, es decir, cada uno tiene sus batallas, eso ya lo sabes perfectamente. Entonces, en fin, esperanza, que no decaiga. Que al final es una de las mayores tentaciones. Pues yo todo esto se lo ofrezco al Señor. Digo, Señor, te lo ofrezco para lo que tú quieras, a lo mejor que sea. Pero sí ha sido lo mejor que me ha pasado en la vida. Pues bendito sea Dios. Bendito sea Dios. Y nada, pues recordamos aquí en este libro, Al cruzar el puente, del padre José Manuel Horcajo. Aquí está el testimonio de Amauris, mucho más breve. La verdad es que, claro, yo cuando me leí tu testimonio me sorprendieron muchas cosas, lo de la imposición de las manos y tal, pero no sabía que había tanto más. No, pues da para un libro. El principio de un recorrido. Claro, claro. Fue como ir a la gasolinera a que me echasen, me cargasen las pilas y luego ya empezar. Y empezar a caminar y claro, en el camino, como decía San Juan de la Cruz, me quedo con esto, buscando mis amores. Exacto. Iré por esos prados y riberas, ni temeré las fieras, ni cogeré las flores. Toma yo. Pues, Amauris, muchísimas gracias. Y además ahora que no sé si se escucha o no, pero en fin, parece que la sirena esta nos advierte de que estamos llegando al final de nuestro programa. Gracias, Amauris, por tu valentía, y por tu humildad, por contar esto, que estoy seguro de que a mí me ha servido de entrada. Bueno, y seguro que a mucha más gente le va a servir en su vida. Muchas gracias. Y gracias a todos ustedes por seguir aquí con nosotros en El Buscador y les esperamos en el siguiente programa.